Bueno, hola a todos. En este vídeo vamos a representar gráficamente la función que tenemos ahí en el papel. En este caso es una función racional, es una función que tenemos una fracción algebraica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una fracción donde tanto en el numerador como en el denominador tenemos pues la variable x. Recuerdo que ya lo he dicho en otro vídeo que para representar funciones tenemos que seguir estos pasos de aquí. Tenemos que calcular el dominio, calcular los puntos de corte con los ejes, la simetría, ver las asíntotas de la función, la monotonía, que son máximo, mínimo y cuándo crece o decrece, y la curvatura, que son ver puntos de inflexión y cuándo es cóncava y convexa. Entonces vamos a ir haciendo estos puntos de esta función y vamos a ir viendo qué nos sale. Es importante que sepamos hacer todo, porque si hay algo que no sabemos hacer, pues habrá algunas funciones que no se nos van a resistir. Entonces empezamos con el dominio. El dominio normalmente suele ser un primer paso, facilito de hacer. Dominio de la función. En este caso tenemos una función racional. En las funciones racionales, los únicos valores de x que dan problemas son los que hacen el denominador 0. Entonces, yo tengo que ver para qué valor de x esto de aquí abajo se hace 0. Es decir, x más 1, ¿cuándo va a ser 0? Obviamente es cuando la x vale menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función sería el intervalo, sería todo r, todos los números reales menos el menos 1, que es el numerito que nos va a dar problemas, el valor de x que nos va a dar problemas. Porque de hecho, si la x vale menos 1 más 1 es 0. Cualquier cosa dividida entre 0 ya nos da problemas, nos sale una indiscriminación. Entonces aquí tenemos el dominio. 2. Puntos de corte. Punto de corte con los ejes, se sobreentiende. Para hacer el eje x, tengo que hacer que la y o la f de x y f de x lo mismo sea 0. Por lo tanto, tengo que ver cuándo x cuadrado más 3x más 11 partido de x más 1, esto, o sea, 0 es igual a todo esto, o esto igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Esto cuándo va a ser 0? Pues va a ser 0 solo para que una fracción sea 0, pues el numerador tiene que ser 0. Y esto es una ecuación de segundo grado. Si yo resuelvo la ecuación de segundo grado, vengo por aquí. Si yo resuelvo esa ecuación de segundo grado, pues sería x igual menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 11 partido de 2 por 1. ¿Vale? Si yo hago esta ecuación, pues me va a salir, en este caso, que no tiene solución. Y vamos a ver por qué. Esto es 9 y esto es menos 44. El número que me va a salir aquí dentro es negativo. La raíz de un número negativo no existe en los números reales. Por lo tanto, no hay punto de corte con el eje X. ¿Vale? No pasa nada. Vamos al eje Y. En el eje Y justo al contrario que con el eje X. Es decir, en el eje Y la X va a valer 0. Y este es muy facilito de calcular. Aquí donde pone X, pues pongo 0. Es decir, igual, donde pone f de x voy a poner y directamente, ¿vale? A 0 al cuadrado, más 3 por 0, más 11, más 0 más 1. Esto es 0, 0, 0, me queda 11 partido de 1, por lo tanto, 11. Y esto sería, pues, el valor de la y, el valor de donde corta el eje y. Es decir, el punto sería el 0, que es lo que vale la x, que es lo que hemos dicho, 0 y 11. Ya tenemos aquí un punto de corte. Ahora vamos con la simetría. La simetría, que ya he dicho, como he dicho en otro vídeo, ¿vale? De la función polinómica, que puede ser par o impar. No voy a parar a explicar eso. ¿Cuándo era la simetría par? Para que fuera par tenía que cumplirse que f de menos x es igual a f de x. Y para que fuera impar tenía que cumplirse que f de menos x fuera igual a menos f de x. En este caso, voy a calcular f de x es lo que tengo aquí arriba, ¿vale? Voy a calcularme el f de menos x.
Para calcular f de menos x lo que hago es donde pone x pongo menos x, es decir, menos x al cuadrado con su paréntesis, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa con los signos. 11 partido de menos x más 1. Como este exponente es par, pues esto se me vuelve positivo, este menos con este más me queda menos 3x más 11 y partido de menos x más 1. Esto no es igual que esto. ¿Veis que esto no es igual que esto? Porque los signos son diferentes, por lo tanto esto no se cumple, por lo tanto no hay simetría par. Para ver si hay simetría impar, tenemos que calcular e menos f de x, para ver si menos f de x es igual que a f de menos x, que es esto que tenemos calculado aquí. ¿Vale? ¿Cómo se calcula menos f de x? Pues cambiando el signo de la función. Cuidado, cuando tenemos una fracción, para cambiar el signo solo cambiamos o el numerador o el denominador, porque si cambiamos los dos se queda igual. Eso lo he explicado en otro vídeo. Entonces, cambiamos por ejemplo el numerador. Menos x cuadrado menos 3x menos 11. Partido de x más 1. Y esto no es lo mismo que esto. Aunque yo hubiera cambiado el signo del denominador, tampoco hubiera quedado lo mismo. Por lo tanto, no se cumple esto de aquí. Como no hay simetría ni par ni impar, pues se dice que no existe simetría directamente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a las asíntotas, que ya expliqué en el vídeo anterior. Que voy a poner el enlace abajo, que es el de la función polinómica, que era una asíntota, ¿vale? Que en el caso anterior no había asíntota. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales pueden existir en los puntos que están fuera de dominio. Nosotros hemos calculado el dominio antes. El dominio era todos los valores de los números reales menos el menos 1. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en el menos 1. Para ver cómo es la asíntota, tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a menos 1 de la función que estamos estudiando, de x cuadrado más 3x más 11 partido de x más 1. Para hacer este límite, pues había que sustituir donde pone x menos 1. Menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 11, partido de menos 1 más 1. Fijaros, abajo me queda 0, ¿vale? Ya cuando tú divides algo por 0, pues es preocupante. Y aquí tendríamos, esto es 1 positivo, esto es menos 3, 1 menos 3 menos 2 más 11, pues 9. Tenemos 9 partido de 0, ¿vale? Esto es una indeterminación y estos límites son del tipo más o menos infinito, ¿vale? Entonces, vamos a ver si el signo es más infinito, si es menos infinito, lo que sea. ¿Cómo hacíamos esto? Pues viendo los límites laterales. ¿Cómo se calculaban los límites laterales? Pues hacíamos límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, eso es lo que significa este menos, y límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, de la misma ecuación. ¿Vale? Y ahora tenemos que darle un valor a la función. Tenemos que darle un valor a la función que está a la izquierda y a la derecha del menos 1, y muy cerquita. Del que le dé yo en el numerador, que esté cerquita del menos 1, arriba nos va a salir algo positivo, ¿vale? No me interesa el qué, pero es positivo. Bueno, sí sabemos que es el 9, ¿no? ¿Y qué va a pasar abajo? Pues que a la izquierda del menos 1 estaría el menos 1,1. Cuidado con no liarnos, ¿vale? El menos 1,1. Menos 1,1 más 1 sería positivo, por lo tanto, aquí sería más. A la derecha, perdón. Aquí sería menos. Y aquí a la derecha del menos 1 sería el menos 0,9. Menos 0,9 más 1 me sale positivo, por lo tanto aquí más. Esto quiere decir que aquí quedaría menos infinito y aquí más infinito, ¿vale? Estrictamente se diría que no existe límite o que el límite es infinito, dependiendo del libro. ¿Pero qué nos interesa a nosotros? Pues que existe asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Vale? Cuando representemos la función nos la dibujaremos y esto nos vendrá muy bien para ver cómo dibujar la función. La asíntota horizontal. Para que exista asíntota horizontal tenemos que calcular este límite más infinito de esta función y que este límite sea un número. Si yo calculo este límite, si tengo un poquito de idea, o sea, si lo hago en condiciones que
cuando tengo una fracción algebraica, tengo que dividir tanto numerador y denominador por x elevado al mayor exponente, lo simplificaría y demás, pues lo podría hacer de esa manera. Pero hay un truquito, que nosotros sabemos si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, pues este directamente es infinito. Y el signo pues depende de los signos que tenga aquí mayor grado y aquí más entre más, pues más. Pues este es el límite este. ¿Esto es un número? No. Como no es un número, no existe asíntota horizontal. ¿Vale? Entonces vamos a calcular la asíntota oblicua. Hay que recordar una cosa. Si la asíntota horizontal existe, esto no haría falta calcularlo, porque o existe asíntota horizontal o existe oblicua, pero las dos a la vez no. Vamos, la razón de eso es porque la horizontal es un caso particular de la oblicua, pero bueno, a ustedes no hace falta que sepáis eso. Una asíntota oblicua es una recta que es oblicua. ¿Cómo es una recta oblicua la ecuación de una recta? Pues es igual a mx más n, siendo m y n dos números que no conocemos. ¿Vale? Por ejemplo, igual a 2x más 3, igual a menos 3x más 5. ¿Vale? Pues esto sería la asíntota oblicua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular la m y la n. Esto se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer con las fórmulas. ¿Cómo se calcula la m? Para calcular la m hay que hacer el límite, cuando la x tiende a infinito, de f de x partido o dividido entre x. ¿Vale? Esta fórmula la tenéis que saber. ¿Cómo hacemos esto? Pues hago límite de la x cuando tiende a infinito de la f de x entonces f de x era partido de x, que es lo mismo que dividido, es decir, esto entre x. Estoy haciendo el límite de la función entre x. Función entre x. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Pues bueno, es una división de fracciones. Esto es como si estuviera partido de 1. Multiplico con cruz. Todo esto por 1 y todo esto por x. Es decir, me quedaría arriba x cuadrado más 3x más 11. Y abajo me quedaría pues x por x cuadrado más x. Y este límite, como tienen el mismo grado, divido los coeficientes de este y de este, 1 entre 1, que es 1. Pues aquí tengo mi m. Para el cálculo de la n, pues tengo que aplicar la siguiente fórmula. Límite, cuando la x tiende a infinito, de f de x menos m por x. ¿De acuerdo? Esta fórmula, igual que esta, que no la rodeaba antes, no la tenemos que saber. Si yo calculo, o sea, si yo sustituyo, tendría f de x, que es x cuadrado más 3x más 11, partido de x más 1, que hay que restarle 1 por x, porque la m recuerdo que valía 1, que la hemos calculado antes. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta recta. Si yo hago esta recta, habría que hacer un múltiplo de los denominadores, x más 1, aquí x más 1, por lo tanto aquí me quedaría x por x más 1. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Porque esto se supone que ya en bachillerato tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Y haciendo las cuentecitas, haciéndolas en condiciones, es decir, me quedaría menos x por x más 1, ¿vale? Y todo partido de x más 1. Y ahora pues directamente voy a hacer las cuentas. Es decir, aquí un x cuadrado, con este quedaría menos x cuadrado, pues se me va. Y aquí me queda arriba 3x, perdón, este 3x menos x por 1 sería menos x, 3x menos x sería 2x, perdón que me he equivocado, y este más 11. 2x más 11 partido de x más 1. Y este límite, como tienen igual grado 1, divido 2 entre 1, que es 2. Y aquí tengo la n. Por lo tanto, mi recta, mi asíntota oblicua, existe asíntota oblicua, que es la siguiente. M por x, 1 por x, que es x, más la n, que vale 2. Y esta es mi asíntota oblicua, ¿vale? Una recta oblicua, que ya después representaremos. Vamos al siguiente paso. La monotonía. La monotonía. Lo primero,
monotonía. Lo primero que tenemos que hacer es ver los posibles candidatos a máximos y mínimos. Y para calcularlo tenemos que derivar y lo que me salga lo igualo a 0. Y resuelvo esto. Una vez que resuelva esto, tengo los posibles máximos y mínimos. Pues bueno, derivo. Tenemos que derivar una función que es un cociente. La voy a poner aquí, ¿vale? La derivada. Perdón, la función original. Para derivar una función racional tenemos que, era derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el de arriba, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, partido del denominador sin derivar al cuadrado. Es decir, 2x más 3, deriva el de arriba por el de abajo, menos el de arriba sin derivar, por la derivada de abajo, que es 1, ni lo pongo, partido de x más 1, que es el denominador sin derivar, elevado a 2. ¿Vale? Vamos a hacer cuentecita. 2x2 más 2x más 3x más 3. Y a esto le cambio el signo. Menos 11 y todo partido de x más 1 al cuadrado. Lo de abajo no hace falta hacerlo, ¿vale? De hecho, no va a facilitar la vida no hacerlo nunca. Voy haciendo cuentecitas. 2x cuadrado menos x cuadrado me quedaría x cuadrado. Aquí tendría 2, bueno, este menos 3 se me va con este 3, me queda 2x. Y aquí me queda 3 menos 11, si no se me escapa nada, es menos 8, si no me equivoco. Y aquí menos 1 al cuadrado. Y aquí tengo la derivada primera. ¿Qué he dicho yo al principio? Que para calcular los máximos y los mínimos tengo que hacer esto, es decir, lo igual a 0. X cuadrado más 2x menos 8 partido de x más 1 tiene que ser igual a 0. Y para que esto sea 0, pues el numerador tiene que ser 0. Y esto es una ecuación de segundo grado, que para calcularla, pues bueno, la formulilla de siempre, ¿no? Menos 2 más menos, la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, menos por menos más, menos 4 por 1 por 8, más 32. Aquí va a ser el 36 que tiene raíz exacta entera, partido de 2 por 1, 2. Total, que si yo calculo las x, pues me sale que una x vale 2 y que otra vale menos 4. Y estos son mis posibles máximos y mínimos. ¿Qué tengo que hacer ahora para ver dónde crece y dónde decrece la función? Pues tengo que escribir aquí los posibles máximos y mínimos y también tengo que escribir el valor, ¿vale? Tengo que escribir el valor que me salía antes fuera de dominio, que es el menos 1, es decir, el menos 1 que estará aquí, ¿vale? Y para diferenciar de los otros, voy a poner una línea vertical punteada que al final es mi asíntota vertical. Recuerdo, estos son posibles máximos y mínimos y esto pues no es ni un máximo ni mínimo, sino que hay una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo ahora? Perdón. ¿Cómo calculo ahora? Aquí menos infinito. Si los intervalos son crecientes o decrecientes, pues como hemos hecho en el anterior vídeo, ahora tengo que coger un valor de aquí, por ejemplo, f', por ejemplo el menos 5, y lo sustituyo en la derivada primera, lo sustituyo aquí, ¿vale? Si yo sustituyo, sería menos 5 al cuadrado, más 2 por menos 5, menos 8. Y todo partido de menos 5 más 1 al cuadrado, ¿vale? Si yo hago esta cuenta, me da igual en realidad lo que salga, la cantidad. Lo que me interesa es saber si es positivo o negativo. Si es positivo, la función será creciente, y si es negativo, la función será decreciente. En este caso, si hacéis la cuenta, pues aquí nos va a salir que esto es positivo, ¿vale? Si repetimos el proceso, por ejemplo, en este intervalo entre el menos 4 y el menos 1, pues está el menos 2, pues calculamos f' de menos 2. Si hacéis esto, me va a salir que esto es menor que 0. Por lo tanto, aquí es decreciente. Si repetimos el proceso en este intervalo, en ese intervalo, cogiendo valores, pues nos va a salir que aquí esto es negativo
y que aquí esto es positivo, ¿vale? Por lo tanto, aquí decrece y aquí crece. Entonces, ¿qué vemos? Que como aquí pasa de creciente a decreciente, aquí habrá un máximo, y como aquí pasa de decrecer a crecer, aquí habrá un mínimo. Por lo tanto, hay un máximo y hay un mínimo. El máximo es cuando la x vale menos 4 y el mínimo es cuando la x vale 2. Y ahora tengo que calcular pues lo que vale la y, ¿vale? Que eso no lo tengo hecho, sí lo tengo hecho por aquí, ¿vale? ¿Cómo calculamos lo que vale la y de estos dos puntos? Pues lo mismo, el valor de x, el menos 4, me voy a la función del principio, que recuerdo era esta, y donde pone x pongo menos 4, y lo que me dé lo pongo allí. Con el 2 igual, donde pone x, aquí, donde pone x pongo 2, calculo y lo que me salga. Y si lo hacéis, cuando la x vale 2, la y vale 7, y cuando la x vale menos 4, vale menos 5 la y. ¿Vale? Entonces estos son los máximos y los mínimos. Y también sé que la función, por un lado, crece desde el menos infinito al menos 4 y unión desde el 2 hasta el más infinito. Esto estoy fijándome aquí, ¿de acuerdo? Y también sé que la función decrece desde el menos 4 hasta el menos 1, unión desde el menos 1 hasta el 2. Cuidado con poner desde el menos 4 al 2, porque aquí hay dos flechitas, porque aquí la función no existe. Entonces es incorrecto que pongáis desde el menos 4 al 2. Entonces tengo la monotonía, es crecimiento, decrecimiento y puntos y máximos y mínimos. ¿Qué me queda? La curvatura. Creo que en el paso 6. Para la curvatura tengo que hacer la derivada segunda e igualarla a 0. Y cuando yo resuelva esto, serán los posibles puntos de inflexión. Pues vamos a derivar. Para derivar la derivada, me voy a apuntar aquí la derivada primera, x cuadrado más 2x menos 8, partido de x más 1 al cuadrado. ¿Vale? Pues ahora la derivada segunda será derivar la derivada primera. Hacemos igual que antes. Derivada del de arriba, 2x más 2. Y eso multiplica a x más 1 al cuadrado. Menos el de arriba sin derivar. Y ahora se multiplica por la derivada del de abajo, que cuidado es una función compuesta. Pongo 2, pongo delante por x más 1, y por la derivada de x más 1, que es 1. No lo pongo, ¿vale? Y todo partido de el denominador elevado al cuadrado. Como es x más 1 elevado a 2, pues elevado a 4. ¿Vale? Y ahora se supone que tenemos que hacer todas estas cuentecitas. Antes de hacer estas cuentas, nos tenemos que dar cuenta de que esto se puede simplificar. Es decir, aquí tenemos x más 1 al cuadrado, aquí x más 1 y aquí x más 1 elevado a 4. Pues puedo quitar 1 de aquí y de aquí 1 me quedaría en 3. ¿Vale? Esto nos facilita mucho la vida. Vamos a hacer estas cuentas. 2x por x, 2x cuadrado. Más 2x, más 2x, más 2. Y ahora este 2 multiplica todo y le cambia el signo. Menos 2x cuadrado, 2 por 2, 4x, menos 4x, y 2 por menos 8 es menos 16, más 16. Y todo partido de x más 1 al cubo en este caso. Y ahora fijaros, aquí va a pasar una cosa muy interesante. Este se va a ir con este. 2x más 2x, 4x menos 4x, 0x. Por lo tanto, estos dos se van con estos dos. Y aquí me queda 18, si no me equivoco con ningún signo, que es posible en todo en esta vida. Pero bueno, vais a confiar en mí. X más 1 al cubo. Y esta es mi derivada segunda. ¿Vale? Y ahora yo tengo que hacer que esta derivada segunda sea igual a 0. X más 1 elevado a 3 igual a 0. Esto es igual a 0 si 18 es igual a 0. 18 igual a 0 es imposible. Nunca va a ser 18 igual a 0. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues que no existen puntos de inflexión. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo mismo que hice antes con la monotonía. Tengo que representarme en una recta los posibles candidatos a puntos de inflexión. Pero no hay ninguno, por lo tanto no pongo ninguno. ¿Qué sí tengo que poner? El menos 1, que era el punto que estaba fuera de dominio.
¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo sé yo aquí si la función es cóncava o convexa? Cóncava o convexa, pues sustituyo un valor de aquí y un valor de aquí en la derivada segunda, que es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, si yo hago, por ejemplo, f segunda a la izquierda del menos 1 de menos 2, me quedaría 18 menos 2 más 1 al cubo, que esto es 18 partido de menos 1 al cubo menos 1, que es menos 18. Como es negativa, pues me va a salir triste, ¿vale? Me va a salir de esta forma. Si yo hiciera lo mismo con un valor de aquí, que sería por ejemplo el 0, me va a salir positiva, lo pongo directamente, por lo tanto me va a salir así. ¿Vale? Cambia la curvatura de aquí a aquí en el menos 1, pero aquí no puede haber punto de inflexión. ¿Por qué no puede haber punto de inflexión? Pues porque es que aquí la función no existe, ¿vale? Entonces ya lo tenemos todo para representar la función. Aquí me he dibujado unos ejes coordenados y vamos a empezar. A ver, decía el ejercicio, todo lo que hemos ido calculando, ¿vale? Que el dominio era todo R menos el menos 1, ¿vale? De hecho, en el menos 1 ya vimos que teníamos una asíntota vertical. Eso quiere decir que aquí la función no existe. Después, en los puntos de corte vimos que con el eje X no había punto de corte, pero que en el eje Y, en el 0, 11, había un punto de corte. Es decir, la X0 y la Y11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por aquí nuestra función pasa. Después vimos que no había simetría. Y después las asíntotas. Tenemos la asíntota vertical y vimos que el límite por la izquierda era menos infinito, es decir, por aquí va a pegarse por abajo y por la derecha de la asíntota se va a pegar por arriba. ¿Vale? Algo así. Después vimos que no había asíntota horizontal y sí vimos que había asíntota oblicua, que era igual a x más 2, que era esta función que teníamos aquí. Igual a x más 2. Podéis darle valores o representarla con los conocimientos que tengáis de funciones. Pero bueno, esto sería una recta de este tipo. Cuando cortan el 2 y sería así. Más o menos, ¿vale? ¿Vale? Un poco así rápido. Entonces tengo asíntota vertical y asíntota oblicua. Después vimos los máximos y los mínimos. Es decir, la monotonía. Vimos que había un máximo en el menos 4 y menos 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay un máximo. Y que había un mínimo en el punto 2, 7. 2, 4, 6 y 7. ¿Vale? Es decir, aquí hay un mínimo. Y claro, si la función se pega por aquí, pasa por aquí, aquí va a hacer así porque hay un mínimo, pues obviamente, y además la función después va a crecer, porque me lo dice el crecimiento, aquí se tiene que pegar a esta función, por lo tanto, va a venir por aquí. Y aquí esta función se pega por aquí hay un máximo. Y por aquí venía creciendo, es decir, la función viene de por aquí, se va a pegar a esta asíntota. Por lo tanto, ya mi función está claro que va a hacer algo así. Y por aquí, algo así. Y fijaros que no he hablado yo de la curvatura. En la curvatura me decía que primero era triste y después era feliz, ¿no? Cóncava convexa. Pues fijaros, al principio es así y después así. Pero el cambio de una a otra no es ningún punto de inflexión porque está la asíntota vertical. Y así tendríamos pues representada pues nuestra función. Hasta luego.